Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Unos días atrás se produjo una colisión sin precedentes entre el presidente Javier Milei de Argentina y el presidente de España, o el primer ministro de España, Pedro Sánchez. Sucede que el ministro Puente, Oscar Puente, si no me equivoco, un ministro de Trabajo, en una reunión del PSOE, señaló que el presidente Javier Milei consumía sustancias, entre comillas. Obviamente se refería a las sustancias psicotrópicas a un nivel de... consumía drogas, lo dijo así. Ese es el nivel de la expresión de este ministro español, de este militante del PSOE. Bueno, el presidente Javier Milei tuvo una reacción, como decimos, sin precedente. Ordenó a sus ministros una declaración oficial del gobierno argentino en el que prácticamente desnudaba, desvelaba la naturaleza del gobierno de Pedro Sánchez. En esa declaración le decía al primer ministro que se ocupara de los asuntos internos porque los problemas que comprometen en corrupción a su esposa son problemas que pueden acarrear una crisis de gobernabilidad en España. Igualmente, lo emplazó a mantener la unidad del Reino de España y no aliarse con los separatistas o los grupos que buscan la fractura y la unidad histórica de España. Y finalmente, algo que fue muy durísimo, le dijo a Sánchez que no fomentara esa migración irresponsable que afecta, humilla a las mujeres españolas. Bueno, Javier Milei en las próximas semanas, en los próximos días, debe viajar a España a recibir el premio Juan Mariana, una actividad no oficial, pero lo cierto es que esto no tiene antecedentes conocidos, excepto aquel momento en que el rey Juan Carlos, el anterior rey, en una reunión latinoamericana, le dijo a Hugo Chávez: ¿por qué no te callas? Y se quedó. ¿Qué significa todo esto? Bueno, aparentemente Milei está asumiendo un liderazgo latinoamericano, hispanoamericano, de consecuencias también iberoamericanas, y por otro lado, lo que podría revelar en términos positivos es que la globalización actual, las tendencias de la globalización, de alguna manera están resurgiendo el tema de la hispanidad, el espacio hispanoamericano. Pero queremos analizar esta colisión, qué hay detrás de todo esto, y el día de hoy hemos convocado a Román Sendoya, periodista, consultor español, permanente entrevistado e histórico entrevistado de este portal. Buenas noches por allá, Román. Buenas tardes por acá, Román. Muy buenas, aquí ya llegando el verano, estamos estupendamente, aquí ya los días son largos, es una maravilla. Estamos Bueno, fenomenal, viviendo estos acontecimientos singulares. sí, mira, seguramente la colisión, el choque, por la cantidad de noticias que el mundo el día de hoy procesa, seguramente el choque habrá durado 1 o 2 días, pero hay algo que tiene consecuencias permanentes. Explícanos la naturaleza de esta colisión entre el presidente Javier Milei y Pedro Sánchez desde el punto de vista de ustedes. Vamos a ver, no podemos decir que es la crónica de un choque anunciado, porque no tiene precedentes, pero sí ha sido la crónica de un choque esperado, porque esto viene de meses. Milei es un personaje que no es de la extrema derecha, es un anarcoliberal, no tiene nada que ver con la extrema derecha, que desde la caviarada europea y española lo quieren colocar en la extrema derecha sin tener ningún matiz ideológico al respecto, ¿no? Pero como no es de la caviarada, ya sabes que estos levantan muros y o estás en la caviarada, que eso es la democracia, el progresismo y la democracia, y todos los demás estamos en el otro lado del mundo, que debe ser el infierno, donde se vive mucho mejor. En la campaña electoral de Argentina, Pedro Sánchez, siendo presidente del gobierno de España, que gracias a Dios no es jefe del Estado, nosotros tenemos un rey estupendo, hizo campaña a favor de Fernández, o sea, en contra de Milei. Cuando Milei ganó las elecciones por la voluntad de los ciudadanos argentinos,
con 14.700.000 votos, que es el presidente con mayor apoyo de la historia argentina democrática. El presidente del gobierno de España no le felicitó. En la toma de posesión de Milei acudió Su Majestad el Rey Felipe VI, y siempre que va el rey, va acompañado del ministro de Exteriores a esas ceremonias, me da igual que sea Perú, Chile, Bolivia, a cualquiera, y sea de la ideología que sea. En la toma de posesión de Milei no fue ningún ministro de España, un secretario de Estado, que es el segundo escalafón. Bueno, pues entre todas estas, Milei, que tiene una relación estupenda personal con Santiago Abascal, presidente de Vox, está haciendo su trabajo y sin venir a cuento, y como has contado en la introducción, Óscar Puente, que es el vocero extraoficial del presidente, yo cuando tomó posesión, este fue alcalde de Valladolid, le llamé el portacoz, que es aquel hombre que transmite las ideas del gobierno, pero a base de coces, como hacen los burros, y que ya me censuró y me vetó en las redes sociales y me criminalizó. Este portacoz, el otro día, como gracia, como si fuera algo simpático, efectivamente, en una reunión, lo que dijo realmente es, efectivamente, como decías, tomaba sustancias, que era un drogadicto y que este señor se metía a drogas. Entre otras cosas, hay que recordar que Milei es abstemio, ni siquiera toma alcohol. Y la gracia esta de así distraemos la atención que tenemos en España focalizada sobre la presunta corrupción y el tráfico de influencias evidente, aunque no esté juzgado todavía, de la mujer del presidente del gobierno, y la tendencia empática hemos hecho sobre Javier Milei. Lo que no esperaban era el comunicado oficial del gobierno argentino, en el que volvía a poner el foco en el sitio. Es decir, mire, esto es intolerable. Lo que usted tiene que arreglar es los problemas de corrupción y de tráfico de influencias de su mujer, que son un escándalo mundial. Tiene que poner orden en su casa. Usted ha trasladado al Partido Socialista a ser el Partido Comunista de España. Su política de inmigración subsahariana a favor de los musulmanes está poniendo en peligro la integridad física de las mujeres, porque no es racismo, ni es xenofobia, ni es nada. Es que más del 60% de los delitos de agresión sexual que se cometen en España están cometidos por extranjeros musulmanes. Le No, repasó la realidad política de España en una carta y le dijo, mire, ponga orden en su casa y déjeme en paz. no, es una respuesta durísima, sin precedentes. Sin precedentes. Ahora, antes que continúes y antes de que te preguntes sobre la naturaleza de la crisis del gobierno español, del régimen, del sistema español, digamos, todo el mundo pensaba que Milei ha chocado con Petro, ha chocado con Maduro, ha chocado incluso con propio Lula. Todo el mundo pensaba que este, eso quedaba ahí, pero chocar con el jefe del gobierno español es prácticamente abrir una fractura hispanoamericana, ¿no es cierto? Entonces, bajo este escenario, yo te preguntaría, ¿es posible, por ejemplo, que Milei en su viaje a España, evidentemente no se va a reunir con Sánchez, pero, por ejemplo, se podría reunir con el rey? Sí, vamos a ver, todavía no está cerrada la agenda. Él viene a recoger el premio y va a participar en un acto electoral de Vox. Por su relación de amistad con Santiago Abascal, nosotros ahora tenemos, ahora inmediatamente vamos a tener las elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña, unas elecciones muy importantes de España, que son el 16, el domingo, y luego, perdón, el 16 ahora, el 9, 10, el domingo próximo, y luego tenemos las elecciones europeas, el 9 de junio. Y entonces, Milei, aprovechando la visita a España, que ya estuvo cuando no era nada en unos actos políticos del partido Vox, va a participar en un acto de Vox. Le puede recibir el rey, obviamente no se va a ver con Pedro Sánchez, obviamente no se va a ver con el gobierno de España. La crisis no es tan importante porque ha habido un error por parte de Milei en lo que sería protocolo institucional para darle rango a la crisis, que hubiera sido llamar a su embajador que se retira de España y fuera a Argentina para que explicara la situación, que hubiera hecho la llamada al embajador de España a Palacio Milei, a la Casa Rosada, para que le diera explicaciones de lo que habían hecho contra él. Con lo cual se ha quedado en un elemento propagandístico de redes, que es el nuevo mundo
político-institucional en el que ahí se ha quedado la crisis, ¿no? ¿Milei ha chocado con Colombia? Sí, claro, lógico. Con Gustavo Petro, normal. ¿Que ha chocado con AMLO? Normal, es más, la OEA, para mí, para mi gran sorpresa, le ha dado la razón a Ecuador por asaltar la Embajada de México para retirar a un delincuente condenado y confeso de corrupción. Porque el papel de las embajadas precisamente no es amparar a delincuentes, ¿no? Por muy político que sea la cosa. Es el tema es que ha chocado también con Pedro Sánchez. Normal, es que Milei choca con la caviarada. Es que es un elemento distorsionante de la realidad política, de la caviarada que quería hacer de América Latina un bloque único dedicado a la caviarada y un narcocontinente, juntando todas las políticas de todos los países. Y están en crisis. Bueno, pues Milei ha chocado con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, por José Luis Rodríguez Zapatero, asesor de la dictadura venezolana, asesor de la dictadura nicaragüense, miembro del grupo de Sao Paulo, es un señor que está moviendo por lo que es Ahora, América Latina en Europa. Román, siguiendo con el tema de América Latina antes de aterrizar en la realidad española, si las reformas económicas de Milei llegan a buen puerto y triunfan, bueno, ya alcanzó la autosuficiencia fiscal, ya no hay déficit fiscal, la inflación ha empezado a bajar, todavía la economía está en recesión, es natural, es un ajuste brutal, pero si esas reformas son exitosas, ¿a ti no te parece que el problema surgiría una especie de nuevo paradigma de transformación económica en democracia? Algo que no existía en América Latina por estos relatos de que la reforma económica o el ajuste o el mercado estaba ligado al pinochetismo o al autoritarismo fujimorista. Acá es en democracia. ¿Tú crees, no sientes que está surgiendo un nuevo paradigma, un nuevo liderazgo, una nueva posibilidad con el triunfo de esta reforma? O sea, las reformas de Milei son muy arriesgadas y no son trasladables a ningún otro país como modelo. Y ahí te voy a corregir, querido amigo, porque las reformas que implementó Fujimori, desde el año 2000, que ya no está Fujimori, hasta el año 2020, que han estado Alejandro Toledo, Alan García, Vizcarra, todos han seguido generando riqueza, disminuyendo la brecha de pobreza, disminuyendo la pobreza extrema y manteniendo un crecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico sin políticas caviares es posible. En el final de Vizcarra, más lo que ha sido Pedro Castillo, que se cambia el modelo y volvemos a un modelo comunista, es donde se genera la recesión, la crisis y la pobreza. ¿Cuál es el problema de Milei? Milei ataca como nunca se ha podido hacer, porque lo intentó el presidente Macri y no pudo hacerlo. El desmontaje del peronismo que lleva 50 años instalado en Argentina, que es una economía paralela, subvencionada, totalmente estatalista, que no genera ninguna riqueza y genera una ficción. Si le intentas desmontar ese modelo económico ordenadamente, es imposible porque te ganan los sindicatos y te gana la coyuntura, una coyuntura en una estructura de poder montada durante 50 años. ¿Cómo puedes cargarte eso? Milei solo tiene una fortaleza, que es el presidente con mayor número de votos de la historia de Argentina, que es la ciudadanía, que es la calle. Los sindicatos cada vez que le echan a la calle, Milei responde en la calle y les gana. Porque no tiene el Congreso, no tiene los gobiernos regionales y no tiene ninguna institución. Todas sus leyes son disruptivas, porque tienen que romper la estructura de un Estado creado durante 50 años. Es un modelo profundamente disruptivo y anacrónico por esa dinamitar, explosionar, reventar unas estructuras económicas sin saber las consecuencias, porque no ha hecho nadie nunca. Lo que pasa que es verdad que esa toma de medidas, que algunas se la paran esos tribunales creados antiguamente, etcétera, pero ni todo sigue haciendo lo que puede hacer, cada medida que está tomando está siendo brillantemente respondida por la realidad económica a favor de mi ley. Efectivamente. ¿Qué dice? ¿Cuál es el problema del ejemplo de Milei? Que se puede generar riqueza, se puede desarrollar a los pueblos, pero lo está haciendo con tanta fortaleza, que por el modelo argentino tiene que ser exagerada, que todo este discurso caviar
de tú pobre, no te preocupes, yo te voy a dar de comer, pero lo que te voy a hacer es pobre. Y a todas las clases medias, además, lo que no sabéis es que os voy a hacer inmensamente pobres, como pasó en Venezuela, como está pasando en todos los países donde gobiernan ellos. Se visualiza que hay una alternativa de gobierno que genera riqueza, que a la sociedad la pone en marcha y que empieza a generar desarrollo sin ser caviar y sin ser subvencionado por el Estado. Por eso tiene Bueno, tantos enemigos. de acuerdo, de acuerdo. Ese es el problema que tiene mi ley. Alguna vez le escuché comentar a, a un izquierdista, a un neocomunista muy culto, ¿no? Señalar que el problema para la izquierda mundial de las reformas de Milei Sí. es que incuestionablemente se desarrollarían en un sistema de Estado de Derecho. Algo que se cuestiona al pinochetismo, como milagro, ¿no? El milagro económico de Chile, algo que también se cuestiona al fujimorismo, pero también algo que se cuestiona a cómo surgieron los países del sudeste asiático, ¿no? Entonces, algo así, este neocomunista, con esa sapiencia que a veces tienen estos señores para ver la guerra política en el mediano y largo plazo, decía, nuevo paradigma. Por eso te preguntaba, te formulaba esa pregunta en esos términos, ¿no? Pero al margen de eso, Román, ¿cómo van las cosas en España? ¿No? Mira, en España ganó las elecciones el Partido Popular, sin embargo, Pedro Sánchez se dio maña para desarrollar alianzas con todos los sectores que quieren destruir la unidad del Reino de España, logró formar gobierno, pero es una crisis perpetua. Parece que España se hubiera latinoamericanizado aceleradamente. Explícanos cómo va la situación. Bueno, la situación la reflejamos bien. Esta es una crisis permanente. O sea, Pedro Sánchez es un megalómano narcisista psicopático en el que él no podía perder las elecciones y las perdió. Perdió las municipales, perdió, o sea, perdió las municipalidades, perdió los gobiernos regionales, que mayoritariamente en todas las regiones de España y capitales de provincia gobierna el Partido Popular, y perdió las elecciones generales porque el grupo mayoritario en el Congreso es el del Partido Popular. Lo que pasa es que efectivamente estableció alianzas insospechadas con el partido de los herederos de la banda terrorista ETA del País Vasco, con los independentistas que dieron un golpe de Estado y que están prófugos de la justicia en el exilio. Juntó a todos para votar que no hubiera el gobierno que había salido mayoritariamente de las urnas. Por primera vez en la historia de España. ¿Qué ha pasado desde entonces? No se ha aprobado ni una sola ley en el Congreso todavía. Y la única ley que se ha preaprobado, porque tiene que ir al Senado, el Senado la va a rechazar, luego vuelve al Congreso, el Congreso la va a, que es la ley de amnistía para que a los delincuentes corruptos que hicieron malversación de caudales públicos, que hicieron el golpe de Estado en Cataluña declarando la independencia de Cataluña durante 20 segundos y fugándose de España, se les pueda amnistiar, que no se les va a poder amnistiar a pesar de que se apruebe la ley, porque gracias a Dios o al futuro, a los planetas o a lo que sea, España es parte de la Unión Europea y nuestro marco jurídico, por encima de nuestra Constitución, tiene el marco jurídico europeo y ese tipo de delitos no se pueden amnistiar. Con lo cual, esto es una ficción maravillosa. ¿Cuál es la realidad? Que en este momento Pedro Sánchez está gobernando sin poder aprobar ni una sola ley en el Congreso, manteniendo un estatus de poder que está absolutamente en crisis, que hace 2 semanas decidió suspender sus actividades presidenciales durante 5 días, mandando una carta a la ciudadanía que nadie le habíamos pedido que nos escribiera, por favor, porque tampoco nos apetece leer semejantes tonterías dichas por el presidente del gobierno, que nos da vergüenza tener un presidente que escribe tan mal y que dice tantas tonterías y que habla del amor de su esposa y de su mujer para que al final se quede de presidente, porque él esa campaña que hace con la carta era un gesto político en el que esperaba, mal asesorado por José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, que hubiera una movilización como pasó en Argentina con Cristina Kirchner, que se movieron 3, 4 millones de personas en la calle clamando porque doña Cristina siguiera, ¿no? Bueno, pues él hace lo mismo. Llega el domingo, el partido se moviliza y en un país de 46 millones de habitantes, la manifestación, según el propio gobierno y los responsables políticos del gobierno de PSOE en Madrid, dice que se congregaron delante de la sede del partido 12.500 personas, que es una grada de estadio de fútbol pequeñito.
claro. Y entonces él, el lunes, nos dice al país que después de la movilización ciudadana y de la presión que ha sentido del pueblo que le quiere, sigue de presidente, pero cometiendo un error garrafal. Porque lo que todos sabíamos en España, porque la crisis que tiene es por los negocios que su mujer está haciendo desde aprovechándose de ser señora D y ser la mujer del presidente del gobierno, que han saltado a la luz pública, están denunciados en los juzgados y la señora Begoña, la mujer del presidente Pedro Sánchez, ha cometido delitos de tráfico de influencias y de corrupción en el Estado, ¿no? Entonces, lo que sabíamos en España, gracias a Pedro Sánchez, que no hay parangón en ningún país del mundo y en ninguna democracia occidental, New York Times, Der Spiegel, los grandes periódicos del mundo se han hecho eco. ¿Y qué han conseguido? Que se entere todo el mundo que su mujer aprovecha el cargo de su marido para hacer negocios y para traficar influencias y dinero. Entonces, la situación es complicadísima. Su mujer en este momento, denunciada en los tribunales de España, está en un proceso de investigación judicial y no tiene ninguna cobertura legal, con lo cual no tiene ningún escudo de los que tienen los presidentes, ¿no? La inmunidad política que dan a los parlamentarios o a los políticos, la tiene. Y entonces, ante esa crisis de que, oiga, es que su mujer, su cuñado, el hermano de su mujer, su suegro, se están dedicando a hacer negocios. Esto que en Perú sabéis de sobra lo que es, ¿no? Castillo y Familia y todas estas clubs de la construcción, no clubs de la construcción, todas estas historias, ¿no? Pues esto lo está haciendo su mujer a nivel Marruecos, Dominicana, es decir, para que nos entendamos, Air Europa, la compañía aérea que también vuela a Lima, ¿no? Con Iberia. Pasa a tener una crisis muy gorda con la pandemia, que ha habido que rescatarla, ayudarla a sobrevivir con 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros de fondos públicos dados para sanear la compañía. ¿Quién fue la intermediaria para conseguir esa ayuda del Estado? La mujer del presidente. Es algo, digamos, eso va a traer cola tarde o temprano, ¿no? Y sobre todo con esta, Que de eso es de lo que hablaba mi ley. Arregle los problemas de su casa, arregle los problemas de su mujer y no diga que yo soy como drogas, arregle lo suyo. claro, claro. Claro, Ahora, entonces una cosa que era un problema español ha ajá, adquirido dimensión global, porque se ha enterado todo el mundo. claro, lo que detiene el deterioro de España, que en América Latina ya se habría producido, es la Unión Europea, son Claramente. los cerrojos que ha establecido la Europa sobre España. Bueno, sobre todo los países de la Unión. O sea, Claro, en el eh, fondo somos los Estados Unidos de América, pero el modelo europeo, con unos estados mucho más sólidos e históricos que los estados federales de Estados Unidos, pero que nos hemos construido para no organizar otra guerra mundial, porque la primera y la segunda la montamos los europeos, por nuestras diferencias internas del nacionalismo, pactamos entre todos nosotros crear un paraguas jurídico, un paraguas económico, que es el euro, y un paraguas normativo en el que todos los estados estamos sometidos a ese paraguas. Entonces, si nosotros no estuviéramos en la Unión Europea, estaríamos como Venezuela. Yo lo puedo decir así tranquilamente, estaríamos como Venezuela. porque La ventaja, lo porque impresionante, lo impresionante es que ideológicamente ellos sientan que son de Venezuela, o están con el modelo venezolano. Eso es algo que impresiona, sobre todo viniendo de un país desarrollado como España. Pero déjame seguirte preguntando, qué futuro le espera España al gobierno de Pedro Sánchez, a la oposición, si el gobierno no puede aprobar leyes? Tengo entendido que en este año hay elecciones europeas. ¿Cuál es el futuro de la España y de las izquierdas y las derechas en o los sea, próximos meses? en este momento la realidad es la siguiente. Tuvimos ni siquiera llega el año, tuvimos elecciones regionales y municipales que las ganó la derecha, el Partido Popular, que está gobernando con mayoría absoluta. Andalucía, que llevaba 40 años gobernada por el socialismo, ahora la gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta. Valencia, Murcia, la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta también el Partido Popular. Es decir, la mayoría de España a nivel de gobiernos regionales la gobierna la derecha. Perdió la izquierda, la gobernaba la izquierda y la perdió. Las municipales, mayoritariamente, las ganó abrumadoramente la derecha, el Partido Popular. Galicia, ganó por mayoría absoluta el Partido Popular. Ahora tenemos
elecciones catalanas, que es una singularidad por todo el conflicto de la independencia, etcétera. Pero luego vienen las europeas, donde va a ganar el Partido Popular sacando 8 o 10 puntos de diferencia al Partido Socialista, que va a ser el segundo. Y además en toda Europa lo que crece según las encuestas de todos los países es la derecha europea, el centro derecha europeo, que representa el Partido Popular, y luego las derechas profundas europeas, la de Hungría, la de Polonia, la de Alemania, lo que es en España Vox, todo eso se mantiene con un gran retroceso de lo que es el Partido Socialista en todas las naciones de la Unión Europea. Es decir, nos vamos a una España regional, a una España municipal y a una Europa gobernada ampliamente por la derecha. No nos tenemos que olvidar, que decíamos al principio del programa, de que en España en las últimas elecciones generales ganó la derecha. Le faltaron 7 votos para tener la mayoría absoluta de gobierno. Pedro Sánchez recabó esos votos con filoterroristas, independentistas vamos, lo que hiciera falta. ¿Qué pasa? Que no pueden aprobar ni una ley. Porque, claro, cuando tú montas un galimatías tan grande, al final no te salen, porque son contradictorios ideológicamente. Tú no puedes tener la derecha más extrema vasca, catolicona, como es el Partido Nacionalista Vasco, junto con Bildu, que es la extrema izquierda vasca, filoterrorista, juntas. La apoyaron a Sánchez, pero luego entre ellos no se ponen de acuerdo. Entonces, nunca salen las leyes, no hay ni una ley. Una de las sabidurías que tiene la Ley Orgánica de Presupuestos del Estado de España es que tú lo puedes aprobar. Si no apruebas el año siguiente presupuestos, se pueden prorrogar, pero no lo puedes prorrogar 2 veces. Si a la segunda vez tienes que prorrogar, quiere decir que tú ya no tienes la mayoría suficiente en el Congreso, por lo tanto hay que convocar elecciones. Eso le pasó a Pedro Sánchez cuando llegó la primera vez a través de la moción de vacancia, para que nos entiendan nuestros oyentes y espectadores, que aquí le llamamos moción de censura. Es una moción de vacancia. Pedro Sánchez llega al gobierno no porque ganó unas elecciones, sino porque presentó una vacancia contra Mariano Rajoy y todos los partidos se unieron contra Mariano Rajoy. El problema es que ese año Mariano Rajoy había prorrogado presupuestos, había negociado los presupuestos con el PNV, Partido Nacionalista Vasco, por la mañana, y por la tarde el PNV apoyó la moción de censura. Sánchez no consiguió aprobar los presupuestos de ese año y, por lo tanto, en abril, que llevaba solo 6 meses de presidente, se tuvo que someter a unas elecciones. Que el resultado fue tan disruptivo que a los 6 meses hubo que repetir las elecciones porque no había mayoría posible que hiciera gobierno. Nuestra realidad actual es que los presupuestos del 2024 no se han aprobado, a pesar de que él consiguió esa mayoría parlamentaria para hacerle presidente, pero no le aprobaron los presupuestos, que ya se han sido prorrogados. Y si él este año 2024 no consigue aprobar la ley de presupuestos para 2025, que no tiene la mayoría para hacerlo, por ley, ya no por voluntad del presidente, que no volvería a convocar elecciones nunca, por ley, entre enero y marzo tendremos elecciones generales como muy tarde. En esas elecciones, todas las encuestas que se están haciendo que preguntan qué pasaría si hubiera elecciones, la derecha ganaría abrumadoramente y tendría la mayoría suficiente para gobernar. Es Bueno, decir, nosotros estamos en el final de la etapa de la cabearada disruptiva más estúpida, porque mira que España ha sido más veces gobernados por la izquierda, por el PSOE, por Felipe González. Estamos hablando de gobiernos sensatos, que te pueden gustar o no, pero que han sido sensatos y desarrolladores del país. Pero el gobierno que tenemos actualmente, con los ministros que tenemos actualmente, o sea, es una vergüenza como español tener este gobierno. No por la ideología, sino por quienes están. Como el Óscar Puente, que se permite el lujo de un presidente de Argentina llamarle drogadicto, sin ningún fundamento, solo porque en la tele le parece histriónico. Y eso que dice ese señor, oficialmente, por representación institucional, lo estamos diciendo todos los españoles. Yo con Javier Milei he hablado varias veces y desde luego Javier Milei, si algo no es drogadicto. bueno, terrible, ¿no? Terrible. Pero por otro lado, todo esto demuestra que Hispanoamérica como que existe más allá de las aproximaciones, las interpretaciones, los conflictos o conflictos a favor o en contra. Hispanoamérica es una realidad, de alguna manera. El eje bolivariano está presente en España y España está saliendo de ese eje bolivariano tal como tú describes las cosas. Claro, los efectos no son tan dramáticos por el peso de la Unidad Europea, pero somos hispanos, americanos o iberoamericanos, estamos
cruzados por la misma matriz, me parece. No sé cómo lo llamarías. Vamos a ver, pero vamos a ver, es una realidad, si es que Sí, eh, la leyenda negra de las colonias, Perú era un virreinato, nunca ha sido una colonia. Perú fue España y nosotros nos sentimos profundamente, los que conocemos y vivimos Hispanoamérica o Latinoamérica, globalmente nos sentimos, vamos, iguales, ¿no? Es decir, es que somos lo mismo. Y tenemos las mismas virtudes y los mismos defectos. Es que además, que tenemos todos malos gobiernos, da igual la ideología, tenemos todos pero no viene de Marte, ¿eh? No vienen naves espaciales y se ponen a gobernar, salen de nuestras propias sociedades. Nuestras sociedades tienen esta enfermedad que nos dan estos políticos. ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que, como sociedad, regir esas cosas, ¿no? Pero es verdad que el eje bolivariano no es indestructible ni es de obligatorio cumplimiento, pero no solo por lo que está pasando en España, que incluso España está en los coletazos de eso. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en muchos países, lo hemos visto en Perú, que paró el golpe de Estado con su constitución a Pedro Castillo. Lo hemos visto como en Chile, Boric, como siga un par de años más, va a pasar de la extrema izquierda a la extrema derecha sin solución de continuidad. ¿Quién nos iba a decir que se podía estar acabando con el peronismo en Argentina? Lula da Silva está atrincherado porque no sabe ni atreverse a salir, porque no puede hacer ninguna de las políticas que le gustaría hacer. Él no tiene potencia ni gobernanza suficiente para hacerlo. Gustavo Petro está arrinconado y va a acabar fatal. López Obrador, ¿quién nos iba a decir que la OEA, en un asalto a una embajada, que es territorio soberano de otro país que ha sido inviolado en ningún país del mundo, le ha dado la razón a Ecuador por el asalto a la embajada, porque las embajadas no pueden ser el refugio donde esconderse los delincuentes porque tengan la misma ideología que los presidentes de otro país? Porque el que viola primero el derecho internacional no es el que asalta la embajada, es el que utiliza mal la embajada. Y en ese caso es México con López Obrador, que lo vimos en Perú, que Pedro Castillo, el día del golpe de Estado, se iba a México porque si se le hubiera salido bien el golpe de Estado, hubiera tenido el apoyo. Pero si le salía mal, tenía el refugio de me voy a México. Porque México, en ese sentido, es un país golpista contra el Perú, por apoyar a Pedro Castillo y a su familia. Entonces, está muy bien efectivamente. que las estructuras internacionales empiecen a tomar conciencia de esa realidad y empiecen a denunciarla. Porque donde vemos que empieza a reaccionar la sociedad y la realidad, resulta que el modelo de la caviarada, que es generar pobres por millones, porque a la izquierda le preocupan tanto los pobres, que los fabrican por millones en el mundo, empiezan a fracasar. Porque la gente tiene dignidad, tiene deseos de futuro y tiene deseos de libertad, que es exactamente lo que no ofrece la izquierda. De acuerdo, Román, de acuerdo. Yo te agradezco infinitamente por estas reflexiones, por esta descripción. Bueno, eh, después de esta entrevista, bueno, la idea de Iberoamérica como que está más fuerte, ¿no? O sea, de Sí, alguna sí, yo manera soy un enorme creyente del futuro de Iberoamérica. impresionante, ¿no? Es que efectivamente, ¿no? Lo que el mundo está procesando colisiones culturales y que se expresan en los temas de la democracia, la economía, pero algo de eso está sucediendo y Iberoamérica, en medio de esta crisis de la globalización, como que empieza a adquirir una personalidad propia, ¿no? Es que la tenemos que tener porque en un mundo de bloques, como el que estamos viendo, el bloque asiático, el bloque norteamericano, eh, el bloque iberoamericano, que tenemos Efectivamente. materias primas, tenemos una sociedad joven, una sociedad pujante, tenemos territorio, tenemos ventana al Atlántico, ventana al Pacífico, podemos ser el centro del mundo. Tenemos que tomar conciencia de ello y lo que no tenemos que hacer es someternos. Tenemos que ejercer con responsabilidad la libertad, porque la libertad no es un derecho, es una responsabilidad que tiene obligaciones y derechos. De acuerdo, Román, infinitamente agradecido por estas declaraciones, esta reflexión, y volveremos a conversar como siempre lo hacemos. Te agradezco infinitamente. Gracias a vosotros y como siempre, pendiente del montonero. Gracias, Román. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.